Bienvenidos, ya estamos en este fin de semana y me da muchísima alegría saludarlos a todas y a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y por hacernos el enorme favor de conectarse con nosotros como todos los días y en esta ocasión, en esto que es el podcast de fin de semana de este canal de YouTube que se llama El Philip. Recuerden que nos pueden encontrar en la versión de podcast también a través de Amazon Music o de Spotify. Ahí nos pueden encontrar y será un gusto para nosotros el que nos vayan escuchando donde quiera que vayan, donde quiera que se encuentren. Ahí nos pueden encontrar donde sea que ustedes acostumbren a escuchar podcasts, le ponen El Philip y ahí nos van a encontrar y nos va a encantar la idea de que nos vayan escuchando en el trayecto para la escuela, para la casa, al trabajo, de vacaciones, a ver a la novia, al novio, a la amante, al amigo, a quienes ustedes quieran y pueden dejar una reseña ahí en el podcast y pueden calificarnos, pueden darnos estrellitas que no tienen ningún costo, únicamente para saber pues si les gusta o no les gusta nuestro contenido. Y aquí en el canal del Philip de YouTube también pueden suscribirse si es que nunca lo han hecho y también pueden dejarnos un comentario o regalarnos un like, que eso de verdad que se los agradeceremos eternamente, siempre, siempre. Oigan, fíjense que en esta semana, bueno, esta semana que recién termina, estuvo muy interesante de todos los artistas y personajes conocidos de los que platicamos. ¿Por qué? ¿Qué enredijo con la familia Fernández? Que si el Indio Fernández, que si quien Rogelio Fernández, que si, bueno, cantidad y cantidad de actores y de artistas con esos apellidos. Bueno, incluso la familia Bracho también son una familia de actores muy importantes y hablamos en esta misma semana también de alguien de esta dinastía. Pero fíjense ustedes que primero fueron primos, primero, y después se convirtieron en medios hermanos. Nada más ni nada menos que Emilio el Indio Fernández, que además era medio hermano de Fernando Fernández, de Agustín Fernández, de Rogelio Fernández y obviamente de Jaime Fernández, que fue de quien platicamos el día lunes de la semana que termina. Y fíjense que todos ellos fueron muy importantes dentro de la época de oro del cine mexicano, todos ellos. Claro, el más conocido de todos, indiscutiblemente, Emilio el Indio Fernández. Pero fíjense que tanto en el caso de Agustín y de Rogelio Fernández, fueron también en el Indio. No, hombre, es que con ese porte de este señor, caramba, sí daba miedo. Bueno, Adela, la hija de Emilio el Indio Fernández, qué mal la pasó allá en la fortaleza de Coyoacán. Muy, muy, muy mal. ¿Y saben por qué? Por el genio tan horrible que tenía el Indio Fernández. Podemos decir que era un excelente actor, sí, un gran director, un gran productor, pero también tenía un carácter espantosamente horrible, 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 horrible. Pero fíjense que de sus medios hermanos, tanto en el caso de Rogelio como también en el caso de Fernando Fernández y de Agustín, también hicieron carreras importantes en el cine. Miren, en el caso de Rogelio, hermano de Fernando Fernández y también de Jaime Fernández, fue muy talentoso, fue un actor bastante talentoso. Y saben ustedes que él, Rogelio Fernández, pudo haber tenido una carrera muy importante en el cine. El problema es que murió siendo muy joven, muy jovencito. Fíjense, de las películas que hizo Rogelio Fernández, podemos mencionar, hizo una que se llama Contigo a la distancia, que es un bolero que después lo revivió Luis Miguel, por ejemplo. Hizo también la película de Pueblerina, El Mar y Tú, La Isla de la Pasión, Enamorada. Hombre, qué película con Doña María Félix, Nosotros los Pobres, ¿qué te ha dado esa mujer? Es decir, fue un actor de verdad con muchísima importancia. El asunto es que fíjense que Rogelio tenía 35 años cuando murió. ¿Y saben cuándo murió don Rogelio Fernández? Murió hace, híjole, pues por lo menos unos 75 años, que murió. Él murió el 11 de julio de 1957. De hecho, estamos hablando que
Y Dios mío, hizo alrededor de 80 películas, 80 películas. Claro, su carrera la inició siendo extra, ya después fue adquiriendo personajes y la verdad hizo una carrera muy importante. Primo de Emilio Lindio Fernández, medio hermano de Jaime Fernández. Y tenía otro medio hermano de nombre Agustín. Bueno, ellos sí eran hermanos de Agustín. Fíjense que Agustín Fernández, si estuviera con vida el día de hoy, andaría por ahí de los 105 años, más o menos. Y Agustín Fernández fue un gran actor de reparto, también de aquella época, de la época de oro del cine mexicano, y en el caso de él hizo más de 100 películas, de hecho hizo alrededor de 110 películas, y en casi todas ellas salía de villano, en la gran mayoría. Y ustedes dirán, ¿y por qué hizo más películas que su hermano Rogelio? Bueno, porque Agustín murió a los 70 años. Entonces, obviamente, pues le dio tiempo, le dio oportunidad de hacer muchísimas más películas. Y Agustín Fernández murió de cirrosis hepática, fíjense nada más qué cosa tan terrible. Ninguno de ellos fueron protagonistas de películas, no tuvieron esa oportunidad, pero ni falta que les hacía, porque saben que sus personajes secundarios fueron muy buenos, muy buenos. Y en el caso de Jaime Fernández, que fue de quien hablamos el lunes, también su carrera como actor fue muy buena. El problema con él vino cuando comenzó a tener una carrera política y una carrera como sindicalista, porque a partir de ese momento, pues se le volteó prácticamente no solamente el gremio actoral, sino también el público, ya no lo vieron con buenos ojos, porque, pues miren, quien se embarra en la política normalmente sale muy raspado, muy raspado. Y en el caso de Jaime fue así, y su trabajo en la ANDA, que es el Sindicato Nacional de Actores, también fue muy deficiente, muy deficiente. Ahora miren, un buen actor no es ni el más guapo, ni el más mediático, ni el que más brilla, ni el que más fama tiene, ni el que más dinero consigue. No, fíjense que para ser un buen actor hace falta tener talento. Y justo talento es lo que le sobra a este actor, pero miren, de un tamaño enorme. Y me refiero a don Alejandro Bracho. Alejandro Bracho, que es yo creo que de los más grandes actores que tenemos en México. El asunto con Alejandro Bracho es que no es tan mediático, no lo vemos tanto en televisión, no le gustan las alfombras rojas, las premiaciones. Él se maneja en un perfil muchísimo más bajo. Pero Alejandro Bracho estudió en el HB Studio de allá de Nueva York. Y fíjense nada más que tuvo como maestros a gente tan importante de aquellos años como a Edward Morehouse y también a otro maestro llamado Herbert Berjo. Fíjense que, de hecho, con Herbert Berjo, Alejandro Camacho, no es Alejandro Camacho, Alejandro Bracho, perdonen ustedes. Alejandro Bracho trabajó como asistente de dirección para sus películas. Por eso es que aprendió muchísimo. De hecho, el señor Berjo influyó mucho para que Alejandro se convirtiera en maestro de actuación. Entonces, tuvo Alejandro Bracho una preparación tremenda. Un actor, director y productor y maestro de actuación de gran calidad. Bueno, fíjense, Alejandro Bracho sale en una película de allá de Hollywood que se llamó James Bond, el agente 007, en la versión, en la película de Licencia para Matar. La directora del casting, que fue quien audicionó a Alejandro Bracho, es una mujer llamada Jane Jenkins. Y fíjense ustedes que esta mujer llamada Jane, después de que audicionó a Alejandro Bracho, le dijo, Alejandro, ¿sabes una cosa? Eres el mejor actor mexicano que he conocido. Y mira, que los conozco casi a todos, pero como tú, ninguno. El asunto es que Alejandro Bracho, justamente porque no es tan mediático y porque no es escandaloso, no es millonario, no es una personalidad como tal del mundo del espectáculo, pues mucha gente no lo ubica. Pero la gente del gremio, la gente que se dedica a actuar, claro que conocen de la capacidad actoral de Alejandro Bracho y saben perfectamente ahora sí que del tamaño de actor que es. Por eso es que don Alejandro se da el lujo de rechazar papeles en películas, en series, en televisión. Él dice, a mí no me interesa, a mí no me interesa ni la fama, ni me interesa el dinero, a mí lo que me interesa es
hacer un buen personaje. Eso sí es lo que me interesa. Ahora, fíjense que de las cosas difíciles que ha vivido don Alejandro Bracho, indiscutiblemente fue el fallecimiento de su papá, porque recordemos que ya siendo adulto, Alejandro Bracho se entera que su papá era homosexual. Y recordemos también que a finales de los años 80 eh, había lo que le llamaban la pandemia rosa o la pandemia de los homosexuales, que era el VIH que si no se atendía se convertía en SIDA. Y eso fue justamente lo que le ocurrió al papá de Alejandro Bracho. Y yo creo que esta situación de haber sufrido la pérdida de su papá por esta enfermedad tan terrible, que no es una enfermedad vergonzosa, es a final de cuentas una enfermedad como cualquier otra. Yo creo que el haber perdido a su papá de esa manera lo aterrizó mucho a don Alejandro Bracho, porque debió haberse dado cuenta que ni la fama, ni la fortuna, ni todo el dinero del mundo podían comprar la vida. Y Alejandro no es el clásico artista glamuroso, de trajecito, presumido, altivo, vivo. No, 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 nada de eso, nada de eso. Miren, de hecho, Alejandro Bracho, si quisiera hacerlo, que no lo ha hecho, pero si quisiera hacerlo, podría decir, yo- mi familia, ¿qué les gusta? Una Andrea Palma, Julio Bracho, Diana Bracho, Julieta Bracho, el escenógrafo Jesús Bracho, bueno, hasta don Ramón Novarro, pariente de él, y por si fuera poco, Dolores del Río. Imagínense ustedes la cantidad de cosas que tendría que presumir Alejandro Bracho, muchas, muchas cosas. Pero ¿saben que a él no le gusta eso? De hecho, cuando era joven, Alejandro tuvo varias novias y él platicaba de su familia porque a final de cuentas era su familia. Entonces, cuando él decía, mi tía abuela, Dolores del Río, y la gente decía a sus novias, ay, Alejandro, no seas chismoso. ¿Cómo crees que vas a ser sobrino nieto de Dolores del Río? Sí, de verdad. Y también de don Julio Bracho y también de tal. Y las novias no le creían. Tanto que fíjense que muchas veces ya se olvidaba el tema y llegaban las novias a casa de Alejandro y en ocasiones llegaba de visita Andrea Palma, llegaba de visita Julio Bracho y entonces se quedaban las novias así de, ¿no era mentira? ¿En verdad son tus familiares? Pues claro, claro que son sus familiares. Y se quedaban con la boca abierta estas chicas. Pero es que Alejandro Bracho de verdad no da la apariencia de ser un artista. Si algún día se lo encuentran en la calle, de entrada lo podrán encontrar en el metro, en el metrobús, la combi, en donde sea, porque no es un artista que se maneje en esos niveles de, oh, mi chofer, nah, eso no. Fíjense que para él ese mundo de estrellas es para sus alumnos. Sus alumnos y sus alumnas sí lo hacen, pero a él le gusta estar más en un perfil bajito. A él le gusta que brillen sus muchachos y sus muchachas, sus artistas. Él no tanto, él para eso tiene su escuela y los prepara, que también hay que decir que la escuela de don Alejandro Bracho no es cara, no es cara en comparación con muchas otras academias. Y de hecho hay algo muy cierto que dice Alejandro Bracho. Dice, a ver, ¿a quién le da confianza a alguien que diga, yo te preparo para que pases los castings? Cuando en realidad ni siquiera los maestros han pasado nunca uno solo. Yo sí, dice Alejandro Bracho. No, si les digo que en ese sentido el señor está muy, 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 muy preparado. Un hombre que si él quisiera, podría tener todo el poder del mundo. Bueno, me refiero en el mundo del espectáculo, ¿no? Porque sabe lo que hace, porque se ha dedicado a eso toda su vida. Pero él prefiere mantenerse un poquito abajo. Pero hay quienes llegan al poder, quienes sí tienen poder, y una vez que están arriba, abusan de él, muchos. ¿Y por qué se los digo? ¿Recuerdan ustedes que el día miércoles estuvimos platicando de la historia de un personaje que inició siendo actor, pero que cuando se dio cuenta que su vida no iba por ahí y que en realidad lo que le gustaba era producir, se propuso ser el mejor y lo logró? De hecho, Dan Schneider, o el sucio Dan, como también es como se le conoce, llegó a convertirse en el productor estrella del canal Nickelodeon, este canal que es para gente no adulta, para gente menor. Y resulta que este señor, Dan el sucio, o el sucio Dan, fíjese nada más que después de haber vivido los años de gloria que tuvo en Nickelodeon, hoy pocos lo respetan. Bueno, gente que antes le decían, ay, mi Dan, es que eres tan precioso, ay, mi Dan, cómo te quiero. Hoy pregúntenle por él y van a decir, Dan,
Pues tú, ¿de cuál Dan me hablas? Yo ni conozco a ningún Dan, ya nadie lo conoce. Fíjense que a Dan Schneider, o Dan el Sucio, o el Sucio Dan, no ha pisado la cárcel solamente porque no hay una denuncia formal en su contra. De verdad que es lo que lo ha librado de la cárcel. Porque desde que él empezó a hacer los programas para Nickelodeon, que hizo varios, todo eso fue el primerito. El show de Amanda, el de Soy 101, el de Drake y Josh, iCarly, Victorious, Sammy Cat. Miren, programas que lo lanzaron a la fama no solamente a él, también a sus talentos jóvenes, a sus talentos niños, que en aquel entonces todo el mundo envidiaba porque decían, uy, ¿quién quisiera ser el Drake Bell? Uy, ¿quién quisiera ser el Josh Peck? Uy, ¿quién quisiera ser? ¿Por qué? Porque todos estos muchachitos llegaron a la fama de inmediato. Está Miranda Cosgrove, por ejemplo, también, Victoria Justice, Ariana Grande. Bueno, es que de verdad, tantos y tantos talentos jóvenes que pasaron por las manos de este asqueroso. Bueno, todos estos muchachitos obtuvieron una fama con la que jamás habían soñado. Dinero, fama, celebridad, todo. El problema es que detrás de todas esas sonrisas había algo espantoso. Perversiones del sucio Dan, perversiones. Desde bromas sexualizadas con menores de edad hasta los famosos fetiches del sucio Dan. Miren, hay una filia que se llama podofilia, que la podofilia es la fijación por los pies y tiene una connotación sexual, la podofilia. Bueno, pues resulta que este señor, como tiene este gusto o este fetiche, pues resulta que a todas las chamacas, las hacía que se tomaran videos de sus piecitos desnudos. Y no, no paraba ahí la cosa. El puerco, este señor, resulta que a través de sus redes sociales publicaba, publicaba los videos en su Instagram, en ese entonces Twitter. No, él muy a gusto, ¿no? Como si fuera un chiste. Sí, los pies de un menor pueden ser lo más normal y natural del mundo, pero cuando ya traen una connotación sexual, no es nada bonito, nada, nada, nada bonito. Y vayan ustedes a saber esos videos para qué sirvieron y a qué manos fueron a caer. Bueno, había otros videos que también tomaba el sucio Dan, en donde le encantaba a este señor, a sus figuras juveniles, aventarles fluidos en la cara. Háganme ustedes el favor, que en el mejor de los casos era agua, en el mejor de los casos, pero en otras ocasiones eran líquidos viscosos, que claro que tenían una connotación sexual. Pero además, cuando este puerco asqueroso hacía esto con las chicas, las hacía abrir la boca lo más grande que podían. Imagínense ustedes. Bueno, hay un personaje del que no les platiqué el miércoles, y es que en la serie de todo eso, hay un personaje que salía ahí que se llamaba el hombre de los pepinillos. Fíjense que este hombre de los pepinillos salía con una charola llena de pepinos y ni les quiero platicar lo que hacía. Pero además salía otro personaje que se ponía un pepino como nariz y hacía cosas muy extrañas con ello. No les voy a describir qué era lo que hacía. Existen videos de todo eso, que para una serie juvenil era muy morboso, es muy morboso. Y lo hacían como cualquier cosa. Bueno, este personaje que hacía el señor de los pepinillos, que así era como le decían, era un hombre que en realidad trabajaba como asistente de Dan Schneider. Y este señor se llama Brian Peck. Y ustedes dirán, ¿y quién es Brian Peck? Bueno, el día miércoles, platicándoles de la historia de este sucio Dan, yo les contaba que Brian Peck había abusado sexualmente de Drake Bell cuando Drake tenía 15 años. Imagínense ustedes darle un personaje entre jóvenes a un tipo abusador. Bueno, Drake Bell expuso lo que le pasó, se lo contó a su mamá y su mamá denunció. No fue a la TV Notas, denunció. Pero fíjense que eh, este señor llamado Dan Schneider o el sucio Dan
Trabajó con muchas actrices jóvenes de aquel momento, entre ellas Ariana Grande. Y miren que Ariana Grande es una mujer muy talentosa, mucho. Quizá por generación yo no conozco mucho de su música, la he escuchado cantar y me deja asombrado. Es una mujer muy talentosa, mucho, mucho, muy talentosa. Pero cuando a Ariana Grande le preguntaron su, su historia con este productor, cuando ella trabajó con él y querían conocer la historia de ella por el asunto del documental, aquel que se llamó Silencio en el set, El lado oscuro de los niños de la televisión. Fíjense que Ariana se cuidó muchísimo, muchísimo de no dañar y de no ofender a este productor, el sucio Dan. Ella dijo, sí, me parece muy grave la situación, hay que denunciar, esto no se debe permitir. Qué bueno que están alzando la voz. Pero yo no, ¿eh? Yo no. A mí, Dan nunca me hizo nada, ni ningún colaborador de él. Y yo no vi nada aparte de todo. Fíjense que ella dice que cuando al día de hoy ve algún clip de los que subía el sucio Dan, Ariana Grande dice, ay, ¿a poco ese video es real? ¿Y cómo es que no me di cuenta? Pues sí, Ariana estaba chiquita y tampoco tiene la obligación de acordarse de todo, pero dice ella que nunca vio nada raro. Nunca, nunca, nunca. Hoy ya ve todos estos clips o videos con otros ojos. Hoy ya no le parece normal. Pero fíjense nada más, dice Ariana Grande, ojalá que ahora el entorno en el que trabajan los niños actores sea un entorno más seguro, dice ella. Además, me gustaría que se les permitiera a los padres que estén presentes mientras sus hijos trabajan. Esto quiere decir que mientras ella trabajaba, sus padres no estuvieron presentes. Imagínense nada más. Ariana dijo, ¿y si un niño requiere de terapia psicológica? Deberían dársela. Oye, Ariana, ¿viste o no viste algo entonces? ¿Por qué requeriría terapia un niño si todo está bien, si todo es normal? Pero fíjense ustedes que aunque Ariana Grande no ha hablado de algún tipo de abuso explícito, otra de sus compañeras sí lo han hecho. Por ejemplo, fíjense que está esta chica llamada Janet McCurdy. Resulta que Janet salía justamente en la serie con Ariana Grande, en la serie que se llama Sam y Cat. Había otra chica de nombre Miranda Crossword. Fíjense que Miranda, que trabajó en iCarly en esta serie, resulta que fue la que más mal dejó parado al sucio Dan. Dijo cantidad y cantidad de cosas que este señor hacía. Bueno, Alexa Nicholas, la de Soy 101, estaba tan indignada que un día se fue a manifestar a las puertas de las instalaciones de Nickelodeon. Estaba más que molesta por todo lo que le habían hecho, siendo ella una jovencita. Miren, dijo que en una ocasión estaban haciendo una escena y entonces que le estaban echando un líquido viscoso de color verde en la cara. Y mientras estaba haciendo esta escena, este viejo puerco de El Sucio Dan se estaba riendo con lascivia y otro de sus colaboradores hacía señas obscenas, señas sexuales y decía, y yo me tenía que aguantar. Bueno, poco a poquito comenzaron a salir más y más y más y más testimonios de jovencitos que acusaban al socio Dan. ¿Y saben qué fue lo que contestó el socio Dan? Él sabía que no había denuncias formales, él lo sabía. Y dijo, bueno, yo no sé por qué me están acusando a mí. Yo lo que hacía estaba autorizado por los ejecutivos de Nickelodeon. Ellos sabían, ellos autorizaban todas las escenas, los diálogos, los detrás de cámaras, los vestuarios, todo lo que salía en las series que yo produje, todo, ellos estaban enterados. ¿Qué quiso decir con esto el sucio Dan? Que los demás personajes que estaban arriba de él eran cómplices y que todo lo que hizo con estos muchachitos lo hacían con el permiso de ellos. De verdad que es una cosa de no creerse, pero miren, así como existió en ese momento en las series este villano loco pervertido, también existieron héroes. Y les voy a decir por qué. Cuando se hizo la serie de iCarly, salía un actor de nombre Jerry Taylor. Resulta que Jenny Taylor hacía el personaje del hermano mayor de Carly.
Se llamaba en la serie Spencer, si no estoy mal, Spencer, el hermano mayor de Carly. Bueno, pues resulta que a él, al día de hoy, lo apodan el ángel protector. ¿Y saben por qué le dicen así? Porque él se dio cuenta perfectamente de lo que estaba pasando con el sucio Dan y todas las chicas. Y se daba cuenta que cuando terminaban una escena o terminaban un capítulo y había el festejo por la terminación de esto, el sucio Dan se les acercaba a las chicas, las abrazaba y se les repegaba de una manera muy morbosa. Cuando este muchacho Jerry se da cuenta de todo eso, él lo que hizo es plantarse en medio entre el sucio Dan y las chicas para que este tipo no se les acercara. Y desde el momento en el que se dio cuenta que este señor buscaba cualquier pretexto para estar cerca de ellas, él no se separó nunca de ellas. Las estuvo cuidando, las estuvo protegiendo, porque sabía perfectamente lo que este señor les hacía. Y miren, esto de la gente enferma y de la gente loca, no crean ustedes que es de época reciente, y, ay, bueno, es que estamos en una decadencia y es que el degenere y todo eso. No, hombre, esto ya se hacía desde hace muchos años, muchos, muchos, muchos años. ¿Y por qué se los digo? Porque resulta que hace más de 500 años existió en Inglaterra un hombre con mucho poder, el rey Enrique VIII. Fíjense que Enrique VIII no estaba destinado a ser rey, porque él fue el segundo hijo varón, pero había un hermano varón mayor. Entonces a él no le tocaba ser rey y tenía que conformarse con llevar una vida eclesiástica. Pero resulta que su hermano mayor muere y esa parte, pues creo que ni la historia la ha aclarado, solo dicen que se enfermó y murió. Vayan ustedes a saber si fue de muerte natural, ¿verdad? Bueno, pues resulta que una vez que tuvo el poder este señor Enrique VIII, se volvió loco, loco, loco y enfermo. Como les decía yo el día jueves, el que nunca tuvo llega a tener, loco se quiere volver. A Enrique VIII, el poder le destruyó el cuerpo, la mente y el alma. Prácticamente todo. Este hombre hizo una cantidad de atrocidades espantosas. Si alguien le estorbaba a Enrique VIII, lo mandaba a desaparecer. Enrique VIII no era de, ay, métanlo a las mazmorras y déjenlo allí en la cárcel. No, él era de, pues, desaparezcanlo, ¿para qué lo queremos? Sin importar si eran esposas, políticos, detractores, bueno, hasta religiosos, los mandó a decapitar este señor. ¿Saben? Miren, hay en los libros de texto de la escuela, muchas veces nos hablan de un personaje llamado Tomás Moro o Tomás Moore, dependiendo, ¿no? Y resulta que este hombre, Tomás Moore, fue un hombre muy importante en aquella época, londinense también. Fíjense, este señor, Tomás Moore o Tomás Moro, nació, les estoy hablando, hace 547 años, más o menos. Bueno, un hombre de los más preparados que había en aquel momento. Este hombre fue teólogo, político, jurista, escritor, filósofo, poeta, canciller del reino y amigo personal del rey Enrique VIII. Bueno, pues resulta que cuando Enrique VIII prácticamente manda a desaparecer a la Iglesia Católica y que cierra los monasterios y que cierra los conventos y que cierra las iglesias, resulta que él crea su propia iglesia, ¿no? La iglesia anglicana. Y entonces, para acabar, ay Dios mío, entonces para acabar definitivamente con el asunto de, pues todo lo que tenía que ver con el catolicismo y la competencia, Enrique VIII decide algo. Enrique VIII lo que decide es hacer que la Iglesia Católica lo reconozca a él. Hay algo, pues, gracias, Dani. Que la Iglesia Católica lo reconociera como la máxima autoridad. Y fíjense que Tomás Moore dijo, no, señor, ¿cómo crees que te vamos a reconocer? No, 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 no. La máxima autoridad en la Iglesia Católica es el Papa. ¿Y qué creen? Que Enrique VIII le dijo, bueno, a ver, está bien, pero mira, mi amigo, ya ves que yo estoy casado con doña Catalina de Aragón, su primera esposa. Ya conocí a otra mujer que me encantó, Ana Bolena. Entonces quiero que anules mi matrimonio por lo católico.
Y Tomás Moore le dijo, no, señor, tú te casaste hasta que la muerte los separe y ahora te aguantas. ¿Y qué creen? El rey Enrique VIII lo mandó a encarcelar en la Torre de Londres y después lo mandó a ejecutar un 6 de julio de 1535. Su amigo Tomás Moore tenía solo 57 años. Pero fíjense que Tomás Moore era un hombre tan simpático y era un hombre tan, ¿cómo podemos decirlo? Am, Tan bonachón y tan con buen sentido del humor. Eso es lo que les quería decir. Bueno, pues resulta que lo llevan de camino a la horca, que era como le iban a quitar la vida. Mientras iba de camino a la horca, se pone a gritar: muero siendo buen siervo del rey, dijo él, pero primero siervo de Dios. Bueno, la gente decía, no digas eso, porque si ya de por sí te van a quitar el cuello, pues óyeme, se van a ensañar contigo, pero él lo dijo. Pues resulta que el lugar en donde ya lo iban a ejecutar era un lugar un poquito alto. Y resulta que cuando iba a subir se da cuenta pues que ya estaba muy cansado, o sea, lo habían traído caminando quién sabe cuánto tiempo. Entonces le dice al verdugo, le dice, oye, no seas malito, hijo, ayúdame a subir, no seas malito. Ya para bajar yo me las arreglo solito, dijo, dijo don Tomás Moore. Bueno, la gente soltó la carcajada porque decía, pues, ¿cómo te vas a bajar, Tomás, si ya vas a estar colgado? Bueno, pues era el buen sentido del humor que tenía él. Le ponen el cuello, le ponen la soga al cuello y todavía le dice al verdugo, mijo, ten cuidado con mi cabeza, ¿no? Porque tengo el cuello corto. Sí, pues todo el mundo se reía porque decían, ya, don Tomás, no juegue, está viendo que ya le toca el chicharrón y todavía se pone a decir esas cosas. Pero es que todo eso lo hacía para demostrar que no tenía miedo y que en realidad él estaba dispuesto a morir por la fe. Por eso es que la Iglesia Católica lo considera un mártir. Y de hecho, a él lo canonizaron en 1935. Entonces, este señor Enrique VIII, lo mismo desvivió gente del ejército, civiles, religiosos, políticos, adversarios, esposas, no le importó nada, pero su castigo fue muy grande. Y su castigo se los platico en el video del jueves, que ahí está. Y ojalá, ojalá lo puedan checar porque de verdad es un video muy interesante con toda la historia de Enrique VIII. Y ya nada más para cerrar nuestro podcast de este día, oigan, ¿qué tal la historia de doña Nora Velázquez, de la Chabelita? Fíjense que a mí me dio muchísimo gusto porque leí muchos comentarios, de hecho, pues hasta ayer eran todos los comentarios que ponían para la Chabelita y cuánta gente que decía, Philip, es que bueno que hablaste de ella, me cae bien, me encanta, cómo la quiero, cómo la recuerdo, y mucha gente piensa que incluso ya está retirada. No, doña Nora Velázquez sigue trabajando, está muy activa. Ella es una mujer de más de 70 años, pero es una mujer muy, muy, muy activa. El asunto es que recuerdan ustedes que les platiqué ayer que como ya no puede hacer la Chabelita porque la censuraron los grupos religiosos, ahora resulta que se ofenden. Ah, pero como se los dije ayer, no se ofenden de las cochinadas que hacen allá, ¿verdad? Allá adentro, sí, no se ofenden de eso. Bueno, pues resulta que como ya no puede ella hacer a la Chabelita, pues dijo, tengo que inventar otras cosas. La ventaja de ella, de Nora Velázquez, es que ella, además de ser comediante, es buena actriz. Entonces, eso la ha mantenido vigente porque puede hacer desde personajes de comedia, pero puede hacer también personajes dramáticos. Y sí tiene trabajo, claro, no como cuando estaba chava, ¿verdad? Pero sigue todavía saliendo, haciendo series, películas, ella sigue trabajando. Y mientras la sigan llamando los productores, ella va a seguir saliendo. Ahora, ¿ha pasado situaciones complicadas? Sí. Miren, el año pasado, que fue 2024, Chabelita Honora Velázquez fue al centro de la ciudad porque se estaba presentando la obra de teatro Papito Querido con, ay, no me acuerdo quién la hizo, fíjense, Papito Querido. A ver, chécame en el 2024 quién la hizo, Dani. No, porque don Alberto Rojas el Caballo ya había muerto. No sé quién la hizo, pero bueno, el caso es que fue a ver Papito Querido en el 2024. Los estacionamientos estaban llenos. Iba con su hermana, esta Nora Velázquez o Chabelita. Iban en su camioneta, una camioneta que además comparten las dos hermanas.
Resulta que los estacionamientos del centro llenos, abarrotados. Y entonces sale un viene y le dice, oiga señora, pues yo creo que ni la conoció. Oiga señora, mira, aquí tengo un espacio, no sé qué, no sé cuánto, pero le cobro 200 pesos. Ay, dijo doña Chabelita, oye, en el estacionamiento me iba a salir en 80 pesos, mijo, ¿de dónde sacas que 200? Ay, don Humberto Zurita hizo la de papito querido, sí es cierto, Dani, muchas gracias. Oigan, pues resulta que dijo Chabelita, bueno, pues ya va a empezar la obra, pues ni modo de que no vayamos a entrar. Te voy a dejar aquí mi coche, mijo, pero no pasa la grúa. Ay, ¿cómo cree, señora? ¿Cómo cree, doñita? No, aquí para eso estamos nosotros lo cuidamos, le echamos aguas y todo, pero eso sí tiene que pagar por anticipado. Bueno, pues ya le paga sus 200 pesitos la Chabelita. ¿Saben dónde se estacionó la doña Chabelita? En la calle de Uruguay, muy cerquita de donde se encuentra el restaurante Danubio, que el restaurante Danubio está en Uruguay número 3, en el centro histórico, y que si nunca han ido, ay Dios mío, qué mariscos tan deliciosos, qué langostinos al ajillo tan ricos, una botellita de vino, no saben, se come exquisito ahí en el Danubio. Bueno, pues muy cerquita de ahí del Danubio, deja estacionada su camioneta la Chabelita. Ya se meten a ver la de Papito Querido con don Humberto Zurita. Resulta que, ay, miren allí, ahí merito. Resulta que cuando salen de la obra, su hermana y Chabelita, no la camioneta traía un trancazote, pero trancazototototote que dijo, ¿y ahora qué pasó? Pues obviamente hacen el coraje de su vida. Van y buscan al viene, al señor alfranelero, al que les había dado el lugar y que le habían pagado 200 pesos. Llega el franelero, dígame, oiga, joven, miren nomás cómo está mi camioneta. Pues así la traía, ¿no, doña? ¿Cómo crees que la voy a traer así? Mi camioneta estaba casi nueva, la tenía yo cuidadita. Ay, no sé. Yo la verdad no vi nada, yo no escuché nada. Yo estaba cuidando los carros de allá, pero si yo hubiera oído, hubiera venido, pero no, ni siquiera. Pues doña Chabelita, bueno, doña Nora Velázquez le dijo, oye, chamaco, pues búscame a una patrulla, búscame a alguien que me venga a asistir. Ay, no, señora, yo no me puedo mover de aquí porque si me muevo al ratito mis clientes se me enojan. No, yo aquí me quedo. Pero muchacho, ¿quién nos va a ayudar? Ay, pues háblele a algún amigo, no creo que no tenga. Y se fue. El viene. Fíjense que en eso iba saliendo un reportero de los que van a cubrir la fuente, ¿no? De los teatros. Entonces va saliendo un reportero que sí conoció a Nora Velázquez. Oiga, doña Nora, ¿qué le pasó? Ay, mi hijo, no. No, ay, padre, no, pues nomás faltaba eso. Que le dice, no, mi hijo, dice, es que, ¿qué crees que me chocaron? No se preocupe, doña Nora. Ahorita buscamos una patrulla, ahorita le hablamos al seguro, ahorita vemos cómo nos movemos, pero yo la apoyo, usted no se preocupe. Bueno, doña Nora quedó. Fíjense cómo cuando un artista es sencilla, cuando un artista no es pesadísima, los reporteros, claro que no solamente preguntan si pueden ayudar, lo van a hacer. Y resulta que el reportero es quienes le brinda el auxilio a doña Nora Velázquez y a su hermana. Miren, para mucha gente quizás digan, ay, Filipe, pero era un choque, ni era para tanto. Pero les puedo asegurar que para dos mujeres solas, adultas mayores, en un horario nocturno, en una zona céntrica, yo creo que la experiencia debió haber sido aterradora. Uno, miren que ya también ya está cascabel, ¿no? Ya uno ya está también viejón, pero todavía uno pues como que se puede mover y como de hombre dice, ay, no pasa nada. Pero señoras ya grandes, fue la experiencia muy fea. Y fíjense, ay, perdón, y fíjense ustedes, cómo muchas veces confiamos nuestras pertenencias a gente y a la hora de responder no hace nada. Nada. Pero bueno, pues ahí está la historia justamente de doña Nora Velázquez y de todos estos personalidades y artistas de quienes platicamos durante esta semana. Y les quiero comentar que la semana que viene vamos a empezar fuerte, vamos a empezar fuerte y toda la semana vamos a hablar de personajes muy importantes, porque por lo pronto el día de hoy llegamos al final de nuestro podcast del Philip y por supuesto que los invitamos a que nos sigan acompañando. Recuerden, aquí están nuestras redes sociales, por favor, acompáñenos, agréguense a todas ellas. Recuerden también que tenemos el podcast del Philip en Amazon Music o en Spotify y también en este canal ustedes pueden suscribirse. Por lo pronto ya nos vamos. Gracias a Dani Hijo, que el día de hoy me hiciste el favor, Dani, de acompañarme y de estar aquí conmigo. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado y los espero en un ratito porque vamos a tener, miren, a las 11 del día, los inexpertos.
Luego, a las 6 de la tarde, con Sabor a México, y a las 9 de la noche, El Alarido. Así es que, por favor, no se lo pierdan y ya el lunes regresamos en vivo a todos nuestros contenidos. Pásenla bonito, cuídense mucho. Soy Felipe Cruz, el Philip. Adiós.